se trovi in piazza qualche ragazza, te che ancor quella cerca menar, te che ancor quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza alcun ordine. En este programa dedicado a filología tenemos con nosotros al profesor José Romera Castillo. José Romera Castillo es catedrático de literatura española en la Facultad de Filología de la UNED y un seguidor de estos programas, y yo creo que un entusiasta de comunicar a través de los micrófonos todo su saber, que es muy amplio. No voy a especificar aquí todo lo que tiene, pero hoy vamos a hablar de teatro. Bueno, en primer lugar, un saludo, profesor Romera Castillo. Igualmente, muchas gracias. José Romera Castillo es hispanista internacional, destacado especialista en semiótica y director de Seritenat, que es el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías que surgió en la UNED. Es académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España y presidente de la Asociación Internacional del Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba, académico correspondiente de las Academias Norteamericana y Filipina de la Lengua Española, y también, y es la última adquisición, la que le designó como académico de la Academia Chilena de la Lengua. Esto por resumir. El tema que había propuesto para hoy es, muy amplio, yo creo, pero muy interesante por lo que une el teatro y la visión que tienen del teatro desde fuera de nuestras fronteras, y es los mitos españoles en el teatro de hoy. ¿Qué mitos, qué figuras míticas son las que nos reconocen desde fuera de nuestro país? Todo ese tipo de sustrato que nos han hecho tener una marca también fuera está reflejado sobre todo en 4 mitos fundamentales, que son, empezando por La Celestina, de Fernando de Rojas, Don Quijote, que es el gran mito que se ha propalado sobre España, la figura de Carmen, también la cigarrera de Sevilla, también como un elemento que nos ha hecho también a veces mucho daño, puesto que se asimila a España con esa figura andaluza, y yo soy andaluz de Granada, y sobre la cigarrera esta de mucho platillo y mucha... Un tanto folclórica. Un tanto quizás. Folclórico a veces. Y el Don Juan, que realmente pues ha sido otro de los grandes mitos que hemos tenido, ¿no? Y estos mitos españoles en teatro, ¿cómo se reviven en el mundo de hoy? Y en primer lugar, La Celestina, cómo se ha visto en el mundo. De La Celestina se han hecho a lo largo de la historia muchísimas recreaciones, pero hay una muy significativa que se ha hecho ahora en el 2016, que ha sido La Celestina por José Luis Gómez en el Teatro de la Comedia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, interpretado por un hombre, la figura, y que ha sido una obra, ha sido un espectáculo de mucha trayectoria, de mucho éxito, tanto de público como de crítica, aunque los ortodoxos se han arremetido por el hecho de que sea un hombre el que represente a una mujer. Pero sí, eso es muy normal. Y además estamos hablando de mitos, además en el teatro eso... Y en el teatro claro, es normal, claro. Las mujeres no podían representar en el siglo XVII, entonces ¿quién hacía los papeles de mujeres? Normalmente los hombres, ¿no? Y sobre todo, Sara Bernard, esa famosísima, hizo un Hamlet maravilloso. ¿Cómo es posible que Hamlet fuese interpretado por Sara Bernard? Pues claro que sí. O, por cambiar de sexo, Ismael Merlo hizo una casa de Bernalda Alba también proverbial, ¿no? O Blanca Portillo hizo un Segismundo no hace mucho también. Es decir, que por qué no los papeles se pueden intercambiar. Y es una de las manifestaciones, la última, ¿no?, sobre La Celestina, de mayor interés y de mayor popularidad. Sí, La Celestina, sin duda, a lo mejor por orden de intervención, como se dice en los carteles de teatro, profesor Romera, pero no hemos de olvidar el Quijote, que es otro de los mitos punteros nuestros, y más teniendo tan reciente el centenario de Cervantes, ¿no?, en 2016. Es muy difícil llevar al cine o al teatro el Quijote, pues ¿cómo se van a resumir esas dos partes tan extensas y tan ricas? Pero se puede hacer, y se han hecho de muchas maneras, pero siempre con unas versiones libres. Pero refiriéndonos al caso del centenario del 2016, lo que se programó oficialmente fue muy pobre,
no se programó ninguna obra sobre Cervantes, sobre el Quijote, sino Cervantina, de Ron Lala, que era un espectáculo muy divertido, muy gracioso, que era una conjunción de textos donde aparece, ni que decir, tiene el Quijote, etcétera, etcétera, pero ha estado un poco diluido, ¿no? El teatro español, Juan Carlos Pérez Lafuente puso La Numancia, etcétera, pero no ha habido ese realce que, por ejemplo, los británicos le han dado al centenario también de con Shakespeare. Sí, siguiendo un poco por la senda de los mitos, ya he nombrado un poco antes, pero Carmen es un mito exportable también por la música. Claro, quizás. bueno, por eso. Pero claro, no es un mito nacido en España, sino que es la visión que un francés, Bizet, tenía del hecho de ese espíritu romántico de esa cigarrera de Sevilla, liberal y todo aquello, y que realmente en el teatro español se ha puesto en varias ocasiones, ni que decir tiene. Hay una obra, por ejemplo, de Antonio Gala, Carmen, que yo edité en Espasa Calpe, donde no era una Carmen normal, sino una Carmen, es decir, doblemente Carmen. Y que el teatro ha recogido, y sobre todo esa fusión que hay hoy en día, que se está produciendo como un fenómeno muy destacado y muy significativo, que es la fusión del teatro con la danza, ¿no? Era un espectáculo maravilloso, Yo, Carmen, de María Pajés, ¿no? Que realmente ha sido también revivir el mito de Carmen desde una postura teatro de danza muy interesante. Yo no sé si cada generación debe tener revivir ese mito también, profesor Romera. En general, todos los mitos siempre han tenido una trayectoria en el espacio, en qué lugares se han recreado, o después con el Don Juan me referiré, o también el tiempo, porque cambia la visión que de ellos se han visto. No es la misma la visión del mito X en el momento que nació, un siglo después o en la actualidad. Cambia, ¿eh? Sí. Es que lo estaba recordando a propósito de lo que ha comentado de cuando Ismael Merlo hizo el personaje de Bernarda Alba. Sí. Que yo era un jovenzano entonces, pero recuerdo que con los profesores de literatura nos llevaban a ver esa obra. En el Teatro Eslava recuerdo además que la escenografía era muy novedosa también y claro, nos llamaba la atención. Pues yo jovencillo, pues, como un personaje, pero luego es verdad lo que dice, porque es un mito, es una interpretación de un personaje. Entonces, claro. ¿Qué más da que lo haga un actor? Eso se olvida en los primeros minutos. Porque claro, lo importante allí era manifestar el autoritarismo. Esto es. No da igual que fuese un hombre, una mujer o quien fuese, era denunciar ese autoritarismo absurdo y exagerado. Sí, volviendo a los mitos, o siguiendo con el proceso, el último o la última aportación sería el Don Juan. Esto es quizás lo más exportable o lo que más idea se tiene de España, porque quizás no sé si porque es más reciente, pero yo creo que es un tipo que ha dado mucho juego luego en teatro, en cine, luego avanzaremos, pero en todos los medios yo creo actuales que se pueda echar uno a la cara, el Don Juan ha estado presente ahí, ¿no? En el ámbito europeo, como mínimo. Bueno, y en el ámbito universal. Universal, sí. El que más se ha repuesto siempre ha sido el Don Quijote, es decir, que ha sido el mito que ha mayor tenido. Pero en segundo lugar es el de Don Juan, cuyo origen no está en el Don Juan de Tirso de Molina, sino que el Don Juan nace primero de unas raíces, de unas coordenadas realmente populares, ¿no? En romances, etcétera. Pero ¿quién lo plasmó por primera vez en las tablas de una manera? Pues fue Tirso de Molina, o de quien sea, porque realmente hay problemas, ¿no? Con la atribución del Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, esa obra escrita en el año 1615, que realmente es un drama religioso, eso no lo podemos olvidar, que está metido dentro de las coordenadas del barroco y dentro del contrarreformismo, con lo cual es una obra claramente supercatólica, donde, claro, el pecador es castigado. ¿Y dónde va? Al infierno. Es un drama totalmente propagador de la fe católica. O sea que tenía un origen tanto ideológico, religioso, ¿no? Sí, origen. Claro, era un fraile el Tirso, sí. Pero realmente, claro, estaban las coordenadas de allí, lo que estaba pasando en la Contrarreforma.
Pero es una gran obra, es decir, pese a todo ese elemento que hay de ideológico, es una obra bien construida, bien llevada a cabo, y en eso también hay que estudiarla, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que ver siempre desde la postura de cuándo fue escrita y qué coordenada. Es decir, no podemos rechazarla porque sea una obra súper católica, ¿no? Sino que realmente, como cualquier tipo de ideología, lo que nos interesa es el teatro como eso. ¿Y cómo ha sido la trayectoria en distintos países? Pues es curioso porque el Don Juan ha ido pasando de sitio en sitio. De la figura de Tirso pasó a los cómicos de la comedia del arte, ¿no? Donde hicieron realmente a Italia, ¿no? Donde hicieron unas recreaciones pues satírica, burlesca y tal, pero que ya empezó. A Francia pasó con una de las grandes figuras del teatro francés, que es Molière, ¿eh? Y Molière hizo una obra, el Don Juan o el Festín de la Piedra, del año 1665, donde, claro, no era el hombre, sino era un pensador, bueno, una autorreflexión sobre el personaje. No se desarrolla en Sevilla, sino lo pone en Sicilia, y donde él es un hombre laico, vividor, tal, donde lo que hace Molière es una reflexión. Pero claro, una reflexión muy seria. Por eso, sobre todo en España y en Hispanoamérica, el mundo, esta visión de Molière no ha tenido mucho éxito porque era muy seria. La gente prefería el Juan más frívolo, ¿no? Más divertido, más blanceador, más puro conquistador de mujeres, donde se veía reflejado tanto. En Inglaterra pasó a Lord Byron, donde lo recrea en un poema burlesco, ¿no? Titulado Don Juan, es decir, que también ahí pasó a Inglaterra. Pero en Rusia, Pushkin lo recreó también, además el título El convidado de piedra, igual que el subtítulo la segunda parte de la obra de Tirso, ¿no? De Tirso, de Molina. Y llega Goldoni a Italia de nuevo, donde lo recrea en Don Giovanni Tenorio, el año 1736. Pero no olvidemos que en España, que entre el burlador de Tirso de Molina y el de Zorrilla hay una escala intermedia que siempre, o al menos se tiene poco en cuenta, que es un dramaturgo famoso del siglo XVIII, Antonio de Zamora, que hizo una obra titulada No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, o El convidado de piedra, del año 1714, donde ahí fue donde Zorrilla, que en el año 1884 se inspiró fundamentalmente. En la obra esta. En la obra de Antonio de Zamora. Además, es curioso que esta obra de Antonio de Zamora es la que se ponía en el Día de Difuntos. Era tradición, además, en los teatros españoles hasta hace poco, ¿sí? No, pero si es que llega Zorrilla a la estrena en el año 1884 y se arrumba la de Antonio de Zamora y es el Tenorio de Zorrilla el que se pone en escena en todos estos años, no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, donde la tradición del este, es decir, que tenemos una cadena larga y en todo, ¿verdad? Y que se ha prolongado hasta el día de hoy, ¿no? Y que ha sufrido, pues claro, ese mito muchísimas excepciones, pasando a otros lenguajes, no solamente el del teatro. Sí, porque quizás el Don Juan, el mito de Don Juan está presente en otros géneros como el que decir de la ópera, el cine, el ballet, la danza y bueno, ¿cómo han sido esas puestas en escena, profesor Romera? ¿Cuánto se ve el Tirso, el ahí de Molina, el Tenorio de... No sé si nombrar el de Antonio de Zamora o el de Zorrilla. Sí, claro, es que son todos. Con lo cual, el personaje más que el Don Juan Tenorio es el mito del hombre. Supera ya el texto y es el mito, ¿no? Visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Y claro, cada uno lo ve. Entonces, se consagra con la ópera de Mozart y da Ponte, ¿no? El Don Giovanni, ¿no? Del año 1787, ¿no? Eso es lo que lo encumbra desde el punto de vista internacional, ¿no? En el cine, pues ha ido una cantidad. Después, si parece, nos vamos a referir al cine. Sí. El ballet, pues ni qué decir, tiene también donde un Don Juan dirigido por Miguel Narros con diversas escenografías, etcétera.
han tenido, pues, por ejemplo, en el año 1989 se puso un Don Juan que costó 100 millones de pesetas de entonces, con recreación de decorados de Andrea Dodorico, que murió no hace mucho, ¿no? Un escenógrafo importante, con música de José Nieto, etcétera, etcétera. Sí, quería pasar al cine, quizás porque es un elemento posterior que nos trae hasta el siglo XXI una larga serie, yo creo, de puestas en escena, de perspectivas distintas, porque es un personaje que ha dado mucho juego. ¿Desde cuándo hay datos de los orígenes del paso del Don Juan Tenorio al cine? Pues tenemos desde la primera versión conocida del año 1898. 1898. 1898, que la llevó a cabo Salvador Toscano, que fue interpretada por unos mexicanos desconocidos y que parece ser que no hay documentación al respecto, sino solamente referencia. No olvidemos que estuvo casi unos 10 años Zorrilla. Estuvo en México dirigiendo el Teatro Nacional, donde por cierto se puso su obra que él abominaba. Después podemos hablar de este asunto, ¿no? Digo, abominaba por unas razones económicas, pero eso es un hecho curioso. Sí. Si nos vamos al cine, esa primera versión, pasamos a una segunda puesta en pantalla por Ricardo de Baños, que fue un catalán de Barcelona que junto con su hermano Ramón hicieron una especie de productora cinematográfica para aquellos años. Y entonces tenemos constancia de en tres ocasiones se llevó este grupo de autores, que además tenían una plasmación curiosa, que se dedicaban al cine porno. ¿Ah, sí? Se dedicaban al cine porno haciendo películas a través de una productora que ellos llamaron la Royal Films, porque estaba dedicada a la Casa Real. Y se produjeron una cantidad de películas muy curiosas, como o sea, que ya tenía público también el cine porno. Bueno, claro. Realmente público no, porque no estaba permitido, sino que era destinado para la Casa Real o los que estaban allí alrededor, donde tenían que tener proyectores de cine, que eso era costoso, ¿no? Y bueno, eso como elemento así secundario, accesorio. Sí, anecdótico. Pero encontraron en el Tenorio, encontraron un filón económico, ¿no? Hicieron 3 versiones. La primera del año 1908, que es una película muda de unos 15 minutos de duración, donde hacen los momentos claves fundamentales del Tenorio, que volvieron después a reeditar en el año 1922. Y que era más o menos, estamos en el cine mudo. La curiosa es en el año 1936, cuando hacen el Tenorio, el castigador castigado, con el subtítulo ¿no? Que es un largometraje de 73 minutos con interpretaciones de Fortunio Bonanova e Inocencia Alcubierre, o Antonina Baró en el caso de Brígida, la criada, digamos, la dama de compañía de doña Inés. Es curiosísimo porque ahí tenemos la primera versión grabada, ya sonora. Y si pudiéramos verla, ni qué decir tiene, sería ver cómo recitan esos versos, por ejemplo, de la escena llamada del sofá, del diván, etcétera. No es verdad, ángel de amor, que en este apartado, y lo recitan con una prisa. Que bueno, cuando yo ponía esto, los alumnos empezaban a reír, porque claro, era una cosa totalmente, pero muy curiosa, Y después, pues, se han ido, muchísimas que no vamos a dar, pero digo como curiosidad, ¿no? del cine.
O sea que es un elemento que ha traído desde los orígenes del cine, ¿no? El claro, Don Juan Tenorio, claro. sin duda. Luego, a lo mejor un medio ya más extensivo, la televisión. También en televisión hemos visto muchas versiones. Yo creo que basándose también un poco en lo que comentaba usted antes, profesor, en el hábito, la costumbre de poner esta obra en los escenarios en el mes de noviembre, ¿no? Con la fecha de Todos los Santos. Y de Esto es. difuntos. Sí. Oye, sí. Y en televisión también era ¿Cómo costumbre, no? Pues hábito, claro, ¿no? en televisión, cuando no había solamente una, la uno, pues en unos programas que algunos de los que me oigan se acordarán, en La Fila Cero, en el año 58, se puso ya en escena con la interpretación de Doña Inés de una jovencísima, Concha Velasco, que estaba iniciando su carrera, entonces guapísima por otra parte, ¿no? Sigue siéndolo, Sí, pero, sí. pero... Y en el año 64, en el programa que había sobre el Gran Teatro, pues también se interpretó y se puso en escena. Pero cuando tuvo mayor éxito y mayor número de puestas en escena fue en el famosísimo Estudio 1, ese programa de televisión Mítico, dedicado ya al teatro y mítico, que era y se daba también en Francia, había un programa parecido, o en Inglaterra, que en España creo que empezó en el año 62, llegó hasta el 85, es decir, que tuvo una larga trayectoria. Una trayectoria y además y yo creo que importante, influyente, ¿verdad? Importantísima, Sí. porque ahí se pusieron en escena todas las, bueno, no todas, pero sí las obras muy significativas, no solamente del teatro español, sino del teatro universal, ¿no? Y que afortunadamente se pueden ver o se pueden a través de las grabaciones de televisión española. Sí, en el archivo de televisión española se pueden... que se puede acceder a ellas y que... Bueno, pues hubo un realizador, Gustavo Pérez Puig, que después dirigiría el teatro español, pero que la llevó a cabo en varias ocasiones. En el año 1966, que fue una de las mejores interpretaciones que se han visto del Don Juan Tenorio, por esas dos grandes figuras que eran Paco Raval, Francisco Raval, y Concha Velasco, que volvía a hacerla en televisión. Se volvió en el año 68 con Juan Diego y María José Goyanes como intérpretes más significativos, o en el año 70, donde fue interpretada por un jovencísimo también, muy apuesto y muy galán, Carlos Larrañaga, ¿no? Uh-huh. Que también tuvo mucho éxito. O en el año 73 con Fernando Guillén, otra vez con María José Goyanes, Guillermo Marín, etcétera. Es decir, que se ha puesto en el Estudio 1, tuvo varias puestas y muy afortunada. Y finalmente también el Estudio 1, Miguel Narros, ese gran director, en el año 1983 la puso en pantalla con Nuria Gallardo, Fermín Risar, etcétera. Pues lo que podemos decir es que gracias a este tipo de visiones, ¿no? Porque lo triste es que se reintentó poner otra vez, rehacer, revivir el Estudio 1 y no tuvo éxito. Pero no tuvo éxito, claro, porque eligieron no muy acertadamente, no había una plasmación de explicación, y la gente, claro, pues prefiere ver el tomate o el sálvame o como se llame todo eso del hígado, más que del corazón, sí, del hígado, más bien que dicho. Pues, los programas de teatro. Y es triste que ninguna cadena hoy en día tenga un programa sobre teatro, sí. Ni la 2, que podría ser el espacio más. De vez en cuando alguna que otra sale, pero realmente no hay. Es que además yo creo que eso se cultiva, profesor Romera, y yo creo que tendría un público, ¿no? Es como todo, no sé, se hace una labor pedagógica y tiene su público, yo creo. Claro. Pero claro, hay que tener interés en llevarlo a cabo. Claro, lo que no interesa es la cultura, sí, que la gente no piense que no. Entonces, si nos vamos al teatro... Sí, es que, bueno, es el ámbito al que quería llegar porque, bueno, cuántas posibilidades ha habido, se sigue interpretando, se sigue poniendo en escena con revisitaciones cada momento, cada generación o cada época, y yo creo que sigue dando juego. Es una obra siempre nueva. Si nos remitimos a cuando se estrenó, que fue el 28 de marzo del año 1844, en el Teatro de la Cruz, interpretado por un famoso actor de entonces, Carlos Latorre, que era junto a Isidoro Máiquez o Julián Romea o Rafael Calvo
En el siglo XIX eran lo más. Pero es curioso que la Inés la interpretó Bárbara Lamadrid, que era hermana de Teodora Lamadrid, otra de las grandes famosas actrices del teatro del siglo XIX. Pero esta obra tuvo muy escaso éxito en su presentación. Y una de las causas que se le achacan a este escaso éxito fue porque Bárbara Lamadrid era una actriz gorda. Como que no daba el tipo. Altona, muy fuerte de actitud. Y claro, para interpretar una novicia de 17 años... No era el tipo más indicado. Pues ¿qué pasó? Que Zorrilla vendió los derechos de autor por 4.200 reales de vellón. Lo vendió a Manuel Delgado, a un particular. Con lo cual, de pronto que la obra empieza a tener éxito, empieza a representarse Zorrilla, que tiene una cantidad de problemas económicos, abomina de ella. Y dice que esa obra es una obra no bien escrita, que el carácter de Don Juan no está bien puesto de manifiesto, etcétera, claro, porque la había vendido. Entonces dice, en sus memorias, recuerdos del tiempo viejo, que son las memorias donde se plasman de primera mano su vida como la va viendo él, que era el más famoso autor, pero el de más pobre economía, puesto que el que había vendido sus obras por 4 reales, ¿no? Cuando realmente las obras eran un éxito impresionante, ¿no? Con lo cual, la obra ha sido interpretada por todos los actores y actrices del teatro español de todos los tiempos, ¿eh? Nosotros, que en nuestro centro de investigación una de las ramas es el estudio de la vida escénica de los distintos lugares de España, llevamos casi 80 puntos. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, tenemos constatado que la obra que más se representaba en todos los sitios era Don Juan Tenorio, en esos días de difuntos que era tradicional. Y que ha sido interpretado por una serie de actrices. Por ejemplo, María Guerrero, ¿no? Que tenemos imágenes, una pintura de madrazo de ella, y ella se retrata no como vestida de calle, ¿no? Sino se retrata vestida de Doña Inés. Doña Inés. Y representaciones, hay una muy curiosa, donde Jacinto Benavente hizo de Don Juan en el año 1911 en el Teatro de la Comedia, ¿no? Es decir, que la obra se ha representado en muchísimo tiempo durante tal. Con lo que, ¿qué es lo que hemos constatado del mito de Don Juan? Pues que, en primer lugar, va descendiendo el número de representaciones y de puestas en escena. Ese hábito que se producía cada día de difuntos, se va minorando. Bueno, y va disminuyendo también en las carteleras de los teatros de las ciudades, ¿no? Que antes se ponía en todos los sitios, ¿no? Y eso va disminuyendo. Claro, ¿por qué razón? Pues va disminuyendo porque la figura presentada a través de esta obra es la figura de un hombre devastador con las mujeres, es decir, un misógino de tomo y lomo. Eso hay que verlo a la luz actual, claro. Claro, que eso es lo que vio la Blanca Portillo en una de las escenas más polémicas, en una de las puestas en escena más polémicas que ha habido, ¿no? El Don Juan que hizo, dirigido por ella, donde lo ponía como un psicópata, un maltratador, un violador, un análisis realmente muy de desprestigio de la figura de ese. Pero claro, el machismo ha sido uno de los elementos de la cultura española, trasplantada muchas veces también a América, ¿no? Con lo cual, no solamente los hombres se veían como un elemento, ¿verdad?, de reflejo en el Don Juan, sino es que las mujeres también anhelaban tener un macho como él, sí, que las sedujera. Es decir, que también las mujeres han contribuido a la pervivencia del mito, cosa que afortunadamente se está liberando, claro, puesto que hay que ver al Don Juan no vista desde el día de hoy,
es un Don Juan que realmente, pues eso, no es aceptable su figura. Ahora bien, ¿eso quiere decir que tenemos que no poner en escena a Don Juan o no leer a Don Juan sea a través de todo? Pues no, porque lo que ha quedado es el mito ese del conquistador, del abusador, que eso existe todavía, pues cuántas violaciones se producen y está en la orden lo del que día. hay que ponerlo es situarlo en un tiempo, ¿no? En Y un verlo, contexto. y eso como elemento también, verlo como elemento negativo, es decir, no nos sirve de este personaje como elemento positivo de reflejo, sino como un elemento negativo. De ahí que haya disminuido o vaya disminuyendo mucho. Solamente queda la pervivencia en dos ciudades muy concretas, que es la Valladolid, que desde el año 2010 hizo un festival sobre, claro, si nació José Zorrilla en Valladolid, y sobre todo en Alcalá, que es la puesta en escena que cada año se realiza en Alcalá de Henares, muy positiva. Es itinerante, ¿no? Es itinerante, claro, es decir, que en diversos aspectos, y que, por ejemplo, en el año 2005 unieron y fundieron, hubo una fusión de dos mitos, el de Don Quijote y el de el de Tenorio, ¿no? Don Quijote con Sancho llega y venga a aparecer esta caravana de cómicos de la legua, y que, claro, pues lo que ellos piensan, Don Quijote, que era una manada de gigantes y de tremendo, ¿no?, que van a ir y quiere arremeter contra ellos, ¿no? Y entonces se escenifica la obra en distintos lugares de la tal, y que pervive, ¿no?, tal. Con lo cual, y yo creo que como conclusión podríamos decir que los mitos estos que hemos ido muy sintéticamente viendo tienen supervivencia en el teatro español actual, pero siempre visto desde distintas perspectivas. No es lo mismo un Don Juan Tenorio visto por Eduardo Vasco, por ejemplo, que visto por Alfonso Zurro, que lo hace además metido en una residencia de mayores, ¿no?, donde se representa el Tenorio, que he visto por Blanca Portillo, ¿no? Es decir, que la figura es poliédrica, y claro, lo que sí es necesario verla desde la perspectiva en el mundo, en el espacio en el que se creó, y desde el punto de vista de la recepción de hoy, verla como hay que verla, como un elemento de una tradición, pero una tradición que no hay que seguir. Eso no hay que seguir en el sentido de ser lo que es el machismo y lo que es el abusador de mujeres. Pues muy bien, pues un placer escuchar al profesor José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española en la Facultad de Filología de la UNED, que nos ha hablado de los mitos teatrales en la España de hoy, la Celestina, el Quijote, Don Juan. Muchas gracias y espero verle por aquí en cualquier ocasión, porque siempre nos trae temas interesantes y una perspectiva siempre innovadora. Muchas gracias y pues hasta muchas otra. Gracias, y para mí ha sido un placer una vez más. Ma per queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse, ma che sono principesse, ma donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640